Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Belomani y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer una video reacción, pero también una investigación acerca de Park Jimin y el impacto que él tiene dentro de la moda. En general, las ventas que él logra es sorprendente. Cualquier producto que en general los chicos tocan se vuelve un éxito total, pero sabemos que cuando se trata de Park Jimin la cosa se va a niveles estratosféricos. Para ello es que también estuve investigando algunos datos que les voy a compartir antes de que pasemos a ver el video, que de hecho es de un canal que ustedes me han recomendado muchísimo, que yo también sigo, que es el de Asian Entertainment and Culture, donde la verdad tengo que decir que suelen hacer unas investigaciones muy completas acerca de los chicos. Sabemos que la persona dedicada a llevar este canal también ha tenido la oportunidad de verlos en vivo y suele ser muy centrada respecto a sus juicios y la manera en la que maneja su información. Por eso es que creo que también es muy admirable el trabajo que ella hace, sobre todo periodísticamente hablando. Creo que me gusta mucho ese estilo. Y hablando acerca del número de ventas que los chicos logran, no existen cifras oficiales de parte de HYBE que indiquen cuánto venden mercancía cada integrante de BTS. Esto si habláramos por separado. Sin embargo, observando la demanda de productos oficiales, la rapidez con la que se agotan y el mercado de reventa, el panorama suele ser el siguiente. En el número 1 localizamos a Jungkook. Generalmente es el integrante cuya mercancía se agota más rápido. Sus photocards, ropa, muñecos, peluches y artículos de ediciones limitadas suelen tener la mayor demanda y alcanzar precios elevados en reventa. Esta información salió directamente de Facebook. Jimin, muy cerca de Jungkook, sus productos también suelen agotarse rápidamente y cuentan con una enorme base de coleccionistas en todo el mundo. Esto viene directamente de otras fuentes, como también podría ser el mismo Facebook y también Wikipedia. Ahora, ¿por qué es importante hablar acerca de Facebook para medir esta clase de cosas? Porque allí están los grupos de venta. Yo, la mayoría de cosas que ustedes ven que están aquí, las he comprado vía grupos de Facebook. Entonces, sí existe una gran posibilidad de que los productos que más tengan, pues ahora sí que la gente está buscando y por los cuales casi siempre estamos todas ahí en guerra, sean los productos que sí tienen que ver con Jimin y Jungkook, aunque no vamos a negar que absolutamente todos los chicos tienen su público, porque de hecho en tercer lugar encontraríamos a Tae, que tiene una demanda muy alta, especialmente en artículos relacionados con moda y fotografía. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque aquí queremos ser parejos. Luego encontraríamos a Yoongi, a Jin, a lo que vendría siendo Namjoon y hasta el último lugar a J-Hope. Pero les repito, estamos hablando realmente de cantidades de productos que son elevadísimas. Entonces es importante recalcarlo, porque aquí yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, sino que estamos hablando del impacto que tienen con las marcas y los productos que ellos utilizan, y muchas veces también con los souvenirs, los productos que el mismo HYBE está vendiendo. Ahora, hablando acerca de justamente algunos otros tipos de souvenirs que son los que más se venden, encontramos photocards y artículos de colección. Ahí es donde Jungkook, Jimin y Tae suelen liderar. Ropa y colaboraciones de moda, Jungkook y Tae destacan de una manera ahora sí que bastante llamativa. Por otro lado, lo que vendría siendo la mercancía oficial de grupos como BTS, las ventas son muy altas para todos los miembros, ya que HYBE vende gran parte de los productos en versiones individuales y de grupo. Esta información sale directamente de Weverse. Ahora sí que si ustedes en algún momento quisieran, por ejemplo, dedicarse a vender productos de los chicos, pues se les recomendaría altamente que tuvieran, por ejemplo, productos de Jungkook y Jimin, ya que suelen ofrecer la mayor demanda entre los fans, especialmente en mercados como México y Latinoamérica. Esto viene directamente de las fuentes que ya les estaba yo comentando. Los países que más siguen a Jimin, esto también fue un pequeño estudio que yo realicé, aunque no hay estadísticas oficiales que indiquen en qué países tiene más fans Jimin específicamente, la combinación de datos de ventas, streaming, redes sociales y encuestas sobre la ola coreana muestran que sus fandoms más fuertes se encuentran en estos países. Corea del Sur es el número 1. Jimin es uno de los ídolos masculinos más populares del país y suele liderar los rankings de reputación de marca. En segundo lugar, Japón, que tiene una base de fans muy fiel y un gran poder de compra en mercancía
mercancía y álbumes. Tercer lugar, Estados Unidos es uno de los integrantes más populares de BTS entre el público estadounidense y destaca en encuestas que tienen que ver con el Hallyu. Brasil es uno de los solistas coreanos mejor posicionados en las encuestas de popularidad. En quinto lugar encontraríamos a México, también es uno de los mercados más grandes de BTS en Latinoamérica y Jimin cuenta con un fandom muy activo. Argentina tiene una comunidad de fans muy comprometida y aparece como uno de los solistas coreanos favoritos. Luego tenemos también a países como Turquía. Jimin suele encabezar las preferencias entre los artistas solistas coreanos. Vietnam mantiene una gran popularidad entre los miembros de BTS. Tailandia cuenta con una comunidad de fans muy numerosa y también activa. Indonesia, uno de los mayores mercados de BTS a nivel mundial, con un fuerte apoyo hacia Jimin. En Latinoamérica, los países donde Jimin suele tener mayor apoyo son México, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Así quedaría acomodado dadas las encuestas, obviamente los foros, lo que veníamos platicando, páginas, en general la popularidad que Jimin refleja a nivel mundial es bastante interesante. También dice que si, por ejemplo, su interés que a ustedes les llamara la atención, vender souvenirs de Jimin en México, Brasil y Argentina, destacan como algunos de los mercados latinoamericanos con mayor cantidad de ARMYs y una comunidad especialmente activa en torno a Jimin. Esto es para que ustedes hagan una idea de cómo está la cuestión en cuanto a qué tanto nuestro Jimin pues es requerido a nivel mundial, qué tanto les agrada a nuestro Jimin y por qué es que también sus productos son tan buscados. Ahora vamos a pasar a ver el video justamente para entender un poco el impacto que tiene Jimin. Lo voy a poner un poquito más rápido de lo normal. Lo bueno es que va a estar doblado al español, así que vamos para allá. Lionel Messi es ampliamente considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. 8 balones de oro, un trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, cientos de millones de seguidores en Instagram, un verdadero ícono global cuya camiseta es una de las piezas de memorabilia deportiva más codiciadas del planeta. Y aún así, su camiseta de Argentina firmada está siendo absolutamente superada por la camisa del espectáculo de medio tiempo de Park Jimin, la cual, por cierto, apareció solo 7 segundos en pantalla. Al momento de esta publicación, la camiseta blanca y roja de Jimin del histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se sitúa en aproximadamente 15.000 gracias a las de Ayer estaba en 14.000. Mientras que la camiseta firmada de Messi en Argentina se queda atrás con unos 6.000. Eso no es solo ganar, es ganar por partida doble. Pero antes de que los fanáticos del fútbol empiecen a calentarse en los comentarios, esto no se trata de quién es la mayor leyenda. Se trata de la demanda. Y si esta subasta demuestra algo, es que la demanda por Park Jimin se ha convertido en una de las fuerzas comerciales más poderosas del entretenimiento actual. Aquí es interesante lo que está diciendo, pues ahora sí que esta creadora de contenido, porque efectivamente todavía ni siquiera se ha terminado como tal la puja. Se acaba el 29 de julio, ahorita ella misma nos va a confirmar esta información, por lo cual yo no dudo que el jersey pueda llegar hasta los $20,000 y que sea uno de los artículos, si no es que el artículo que pues más dinero va a recabar. Ahora bien, antes de continuar, no, Jimin no se queda con el dinero, tampoco Messi. BTS donó tanto su tarifa de presentación como objetos personales para un objetivo, una subasta, a beneficio del Fondo Educativo Global Citizen de la FIFA, que apoya la educación y oportunidades de fútbol para niños en comunidades necesitadas alrededor del mundo. Así que, sí, ARMY está intentando declararse en bancarrota, pero bueno, es por buena causa. Junto a la camiseta de Jimin, cada miembro de BTS donó un artículo personal del espectáculo de medio tiempo. Y no puedo permitir... Aún así hay que decir que los costos de los demás artículos que los chicos de BTS compartieron están entre los $3,000, $4,000 y $6,000, o sea, bastante altos también los precios de los productos, que podemos ver unos guantes, unos zapatos, unos pantalones, o sea, cada uno dio algo distinto. Otra cosa que considero interesante mencionar aquí es el hecho de que pues no estamos en una competencia, simple y sencillamente es que llamó mucho la atención como el jersey de Jimin llegó hasta el momento en $15,000 y les digo que sin problemas yo creo que puede recaudar otros $5,000 más. Continuamos con el video. No hay duda de que las otras piezas seguirán atrayendo pujas competitivas a medida que la subasta se acerca a Pues su sí. fecha de cierre el 29 de julio. Poseer una pieza de la historia de BTS ya era tentador. Poseer una pieza de la historia de BTS y de la FIFA mientras ayudas a que los niños vayan a la escuela, esa es una combinación peligrosa para cualquier fan con tarjeta de crédito. Y con una buena Dejemos tarjeta. algo claro. Esto no es algo de una sola vez. Antes de asociarse con Jimin, la marca coreana de cuidado capilar Lador ya tenía productos excelentes y una imagen de marca impecable. Lo que le faltaba era algo que toda compañía de belleza desea y muy pocas logran.
una presencia significativa en los Estados Unidos. Entrar al mercado minorista No. estadounidense no es fácil. Decenas de miles de marcas y productos compiten cada año por un espacio Ok. limitado en los estantes de grandes minoristas como Ulta Beauty y Sephora. Los compradores no solo Target, evalúan la calidad, Walmart, Amazon. piden pruebas de que pueden generar suficiente demanda para justificar reemplazar algo que ya se está vendiendo. Es decir, la DO respondió a esa pregunta con 2 palabras: Park Jimin. Y Ulta Beauty abrió tanto sus puertas como sus ventanas. Y así una de las marcas de cuidado capilar premium de más rápido crecimiento en Corea fue presentada a los consumidores estadounidenses. Ahora Eso debió imagínense que tomaran en cuenta también al público de Latinoamérica. No saben también la cantidad de mercado que están perdiendo por no poder llegar hacia acá. Ahora, a lo mejor eso sucede con los años. No digo tampoco que nos estén ignorando y que lo hagan por maldad, pero obviamente sí requiere más logística y cambios. Pero yo creo que aquí y en cualquier país de Latinoamérica sería una verdadera locura que pudiéramos conseguir los productos, no solo de Jimin, sino todo lo que promociona a los chicos. Quitando la Coca-Cola, que es lo que promociona Tide, que es lo único que podemos comprar en todas partes del mundo, es realmente muy difícil conseguir los productos que los chicos promocionan. Aquí en México, por ejemplo, hasta el 14 de agosto van a llegar las galletas Oreo de BTS y ya ha sido una locura con pues países que ya han tenido acceso a las galletas, que ya han llegado importadas a México y ya las compran a precios de, no sé, 300, 400 pesos el paquete cuando tiene un costo de aproximadamente 80, menos de 100 pesos. Entonces imagínense la de mercado que se podría crear si llegaran todos estos productos a nuestros países. Sería verdaderamente una locura. Pero bueno, continuamos con el video. En cambio, creó otro. Los Sí. productos se seguían agotando. El mes pasado lo reveló que los ingresos de su Yo línea de lo cuidado capilar quiero. perfumado aumentaron aproximadamente un 500% tras el nombramiento de Jimin como El embajador poder de global. nuestro Jimmy. La mayor estrella, el producto que crearon inspirado en Jimin, Agotando. el aceite capilar perfumado Angel Muguet. La fragancia se inspiró en el aroma del lirio de los valles para evocar una atmósfera limpia, suave y Muy refinada, bien. cualidades que Ujú. muchos fans se asociaban con el propio Jimin. En menos de un mes desde su lanzamiento superó a Osmanthus, la fragancia Wow. más vendida de Lord hasta entonces, y alcanzó el puesto número 1 en todas las categorías, tanto en la plataforma coreana de Olive Young como en la global. Otra cosa, ¿se fijan cómo antes en realidad, digo, por los primeros promocionales que nos pusieron, había chicas, ¿no? Con una cabellera negra absolutamente preciosa y de repente cambian toda su imagen para poner a un hombre con el cabello corto, rubio, que además luce espectacular. Y de esta manera no solo logran venderle a mujeres, sino también a hombres. O sea, extendieron su mercado de una manera increíble con el solo hecho de utilizar la imagen de Park Jin. Bueno, sigamos. Luego vino Osaka. Durante el fin de semana del festival Corea Apple, Lord destacó visuales de Jimin por todo su stand. Así que los Pues sí. visitantes se detuvieron. Ya que estaban en el stand, probaron los productos Ya y estaban por el acabados. mediodía, Angel Muguet se había agotado por completo. Obvio. Y una vez que Angel Muguet desapareció, los clientes simplemente empezaron a comprar todo lo demás. La mayoría de las Pues marcas sueñan sí. con agotar existencias. Lord probablemente sueña con tener suficiente inventario. La moda de lujo ha sido tradicionalmente impulsada Ah, por lo las que mujeres. decíamos. Dependiendo de la Ujú. categoría, las mujeres suelen representar aproximadamente el 70% de las compras de moda de lujo. Las casas de lujo siguen obteniendo la mayor parte de sus ingresos de la moda femenina, bolsos, zapatos, joyería y belleza, incluso cuando la moda masculina ha crecido rápidamente en los últimos años. Y eso hace que las cifras de Jimin sean aún más absurdas. El año pasado, con una sola publicación en Instagram, Jimin generó más de 35 millones en valor de impacto mediático durante la semana de la moda femenina. Yemen. Su sola presencia. Durante la más reciente semana de la moda masculina de París, ninguna celebridad generó más interacción para una marca de lujo que Park Jimin. El chico no tiene cuenta de TikTok, ni canal de YouTube, al menos ninguno que conozcamos, y su sección de comentarios en Instagram está cerrada. Pero nada de eso importó. Sus 2 publicaciones en Instagram generaron más de 7.9 millones y 7 millones de me gusta respectivamente, superando a todos los demás durante la semana de la moda. Cuando Jimin asistió a la reapertura de la tienda insignia de Tiffany & Co. en Nueva York, el evento atrajo a la mayor multitud que la compañía había experimentado jamás. La fila llegaba hasta locura. Central Park. Meses antes, Dior presenció una escena similar en París, cuando miles de fans abarrotaron las calles con la esperanza de ver a Park Jimin. La propia Dior lo publicó muchas veces en sus cuentas globales y regionales. Después de que Jimin vistiera un Dior personalizado para su parada en París, Dior publicaba tanto que los ARMY empezaron a preocuparse de que la marca estuviera más obsesionada con Jimin que ellos. Sin embargo, nada de esto existiría sin la música. El álbum debut como solista de Jimin, Face, que coescribió y coprodujo, y su historia. Cuando Like Crazy se convirtió en la primera canción en un idioma distinto al inglés de un solista en debutar en el número 1 del Aquí Billboard Hot quiero 100. aclarar varias cosas que menciono en este video que considero que son importantes. Una es, claro, el impacto que Jimin tiene con la moda y además sin proponérselo. Yo creo que Jimin es uno de los seres
más, podríamos decir, privado respecto a su vida y cómo hace las cosas. No es la clase de persona que vaya ahí como que presumiendo, no, de verdad, o sea, hay días que es igual y lo captan y ha pasado como ahorita vimos en su llegada a Estados Unidos después de pues, sus presentaciones en París, se les veía cansados, fregados y sin embargo se dejaban tomar video, o sea, la vanidad es importante pero también mostrarse como ellos son. Otra cuestión que tiene que ver ahora con el Billboard Hot 100 es también el hecho de que sabemos que Jimin solo había alcanzado esta semana, que fue como un milagro de verdad, y después curiosamente cambiaron las reglas, como para no permitir que esto volviera a ocurrir. Ya cuando Jungkook lo logra, de alguna manera se acomoda mucho a lo que era la promoción en radio, de alguna manera se corrigió eso para que él pudiera conservarse más. Y otro punto importante, lo que fue las promociones que hizo Jungkook también, además de que lo mandan a varios programas de televisión muy importantes en Estados Unidos para que tuviera un impacto más fuerte, pero Jimin no tuvo nada de eso. Fue simple y sencillamente el lanzamiento y de verdad causó tanta expectativa y fue tan maravilloso escuchar la canción de Like Crazy que logró en ese momento pues ahora sí que bajar del trono a Miley Cyrus, que también Flowers era una canción estupenda y se coloca ahí, pero fue verdaderamente porque Jimin lanzó un producto maravilloso y desgraciadamente para cuando sale su segundo álbum ya fue muy difícil que se colocara porque Jimin estaba en medio del servicio y no había forma en que él pudiera hacer promoción del álbum y pues menos esto hubiera ayudado para que sonara en la radio, que lo viéramos en programas en vivo, quitando al de Jimmy Fallon que sí dejó esa promoción específicamente para lograr un impacto, aún así no fue suficiente. Pero bueno, continuamos con este video porque realmente está muy interesante. Apenas la segunda de un artista asiático en solitario. Lo siguió con Muse, otro álbum que coescribió y coprodujo. Su sencillo principal, Who, se convirtió en la canción de un solista asiático que más tiempo ha permanecido en las listas en la historia del Billboard Hot 100. Y a más de 2 años de su lanzamiento, la canción sigue figurando en las listas globales de Spotify. Actualmente está en el puesto 60. Eso es algo extraordinariamente raro en el entorno de streaming actual, donde las canciones suelen desaparecer de las listas diarias en pocas semanas. La música fue primero y todo lo demás vino después. Entonces debería alguien sorprenderse realmente. Una camiseta de $15,000 suena escandaloso hasta que recuerdas quién la lleva puesta y esa. Es el mismo artista cuyas canciones rompieron récords en Billboard por sí solo. El mismo embajador que convierte las campañas de lujo en eventos globales. La misma celebridad que ayudó a transformar una marca coreana de cuidado capilar en uno de los nombres más populares de la belleza NE. Qué hermoso es este. El mismo intérprete cuya mercancía habitualmente se agota casi tan rápido como se lanza. La subasta no creó repentinamente el valor de Jimin. Simplemente reveló lo que el mercado ya creía. Al parecer, esa creencia vale actualmente unos $15,000 y sigue subiendo. Lo mejor es que cada nueva oferta no solo hace historia en la subasta, ayuda a financiar educación y oportunidades de fútbol para niños alrededor del mundo. Y como Jimin es un donante habitual de escuelas y tiene a varios estudiantes a su cargo, diría que esta camiseta está exactamente donde debe estar. Poseer una parte de la historia de Jimin y la FIFA es algo increíble. Ayudar a llevar niños a la escuela mientras lo haces es un triunfo que todos pueden celebrar. La verdad, sí, eso es bonito. Las marcas más sólidas no se construyen de la noche a la mañana. Evolucionan, crecen junto con su audiencia. Se ganan la confianza, una interacción, un producto y una experiencia a la vez, hasta que la marca se vuelve casi instintiva. Y eso es exactamente lo que ha hecho Park Jimin. Y eso es lo que hace que la marca Jimin sea tan poderosa. No parece estar intentando construir una. En lo que parece estar enfocado es en el refinamiento. Jimin no abruma al público con una visibilidad constante. Deja huella porque cada aparición se siente trascendental. Con los años, ha eliminado todo lo innecesario hasta que lo que queda parece casi imposiblemente preciso. Sus presentaciones, sus entrevistas e incluso sus apariciones públicas transmiten un discernimiento sereno. No parece interesado en decir o hacer más de lo necesario. Simplemente intenta hacer que cada momento cuente. Pregúntale a Jimin qué ocupa su mente, y la respuesta es casi siempre la misma. La música, la actuación, ser mejor de lo que fue ayer. Ha hablado repetidamente sobre querer mejorar, mostrar una mejor versión de sí mismo en el escenario, escribir y componer mejor, dejar al público con algo memorable. La marca, los titulares, las campañas de lujo son más como consecuencias que como objetivos. Ese enfoque se nota en los detalles más pequeños. Comparen al Jin que debutó hace 13 años. No, pues un joven era artista otra cosa. enérgico, constantemente ansioso y buscando formas de apoyar al equipo para ser Ay, se ve tan hermoso les así. gustaría con el artista que soy. La calidez y el enfoque siguen ahí, pero han sido refinados por la seguridad. Habla con menos palabras, pero de alguna manera dice más. ¿Ves? Sus entrevistas son concisas sin parecer ensayadas. Rara vez se desvía del tema. Cada respuesta se siente meditada. La misma precisión aparece en el escenario. Jim actúa como si cada metro cuadrado de ese lugar importara. No simplemente baila la coreografía.
Habita todo el escenario, asegurándose de que pasa? cada sección del público se sienta vista. Nada parece accidental. Incluso lejos de las actuaciones, ese discernimiento permanece. Durante la semana de la moda, por ejemplo, se saltó la fiesta posterior, eligiendo en cambio pasar la noche tranquilamente con su compañero de BTS, J-Hope, antes de tomarse el tiempo para Sí. saludar a los fans que habían esperado fuera. Cuando quiere compartir algo tan personal como cómo decidió su atuendo o cómo se le ocurrió el tema de una canción, a menudo elige contárselo primero a los fans, en lugar de convertirlo en un evento mediático. Ninguno de estos momentos es extraordinario por sí solo, pero juntos revelan un patrón. Ay, qué Jim no bello, parece Dios interesado mío. en maximizar la atención. Parece interesado en maximizar Sí. el significado. Quizás por eso los fans nunca parecen satisfechos. No están siendo inundados con actualizaciones constantes o momentos cuidadosamente fabricados. En cambio, reciben relativamente poco, pero lo que reciben se siente deliberado, personal y digno de volver a ver. Cada aparición tiene peso porque no es tratada como algo desechable. No. Jim ha dominado el arte del refinamiento. Años de perfeccionar su oficio hasta que la precisión se convirtió en algo natural y el discernimiento pasó a formar parte de su forma de moverse por el mundo. Hola, espero que hayan disfrutado. Bueno, Si tienen pues justamente ahí vamos a detener este video. Pero dice cosas realmente muy lindas acerca de Jimin. Recuerdan que les decía, bueno, igual si en algún momento él no se ve así lo super mega espectacular que nos tiene acostumbrado. Por ejemplo, en Está Seguro a veces pues se le veía que estaban, pues, no sé, despertándose o salía después de bañarse o pues obviamente después de, por ejemplo, estar en la alberca o en un lago o en el mar, pues salían desgreñaditos y a él le gustaba mostrarse así y lo ha hecho siempre también, no solo en Are You Sure, sino también en otros programas con los chicos como Run BTS, o sea, a veces es la idea más de mostrarse realmente como son y esa autenticidad es la que ha hecho que Park Jimin sea quien es hoy en día. Entonces, realmente este video me llamó mucho la atención y quería compartírselos. Voy a dejar el link al video original para que ustedes lo puedan ver, ya si lo quieren ver, no sé, con subtítulos o a una velocidad un poco no tan rápida ni acelerada para que ustedes puedan captar todo lo que se está diciendo en este video y también brindarle su apoyo a este canal porque como les decía es un canal que trabaja mucho y que suele hacer investigaciones como esta realmente muy dedicada y con mucho cariño para enseñarnos pues el valor que tienen nuestros artistas y de lo que son capaces. Así que voy a estar esperando sus comentarios, les agradezco muchísimo que estén viendo los videos del canal. Sé que ahorita van a entrar pues a lo mejor temas nuevos que no les llame tanto la atención a todas. Ahorita vamos a entrar un poquito a el universo vampírico de Anne Rice, vamos a estar hablando del Lestat y les voy a estar haciendo resúmenes de lo que sería la serie. Entonces ojalá que las interesadas, ya sea que quieran aprender o que lo compartan, pues también formen parte de estos videos y comenten y los compartan y den like. Y de mi parte creo que sería todo. Les dedico este video, como les decía, con mucho amor y cariño a nuestros miembros del canal, a nuestros colaboradores activos y también pues a todos nuestros suscriptores. Si tú eres una amita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Mi nombre es Bel Romani, esto fue Boys We Love. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video y les dejo un beso gigante donde quiera que estén. ¡Mua! 오케이 갑시다. 야, 자, 갑시다. 자, 시작하세요.